Miedo a que algo malo pase. De subirse a un avión y que se caiga. Miedo a enfermarse. A ser asaltado. A desaprobar un examen. A tener un accidente de tránsito. O que le pase algo a un ser querido. Todos estos miedos tienen un factor en común. El futuro. Mi nombre es Agustín Lemos, soy licenciado en Psicología y hoy voy a hablar de un tema que nos atraviesa, la ansiedad. Empezaré con algunas definiciones, ejemplos, algún caso y al final dejaré algunos tips para disminuir el malestar. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el miedo es una respuesta a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es la respuesta anticipatoria hacia una amenaza futura con comportamientos cautelosos y evitativos. Ambas comparten una reacción fisiológica similar, donde el ritmo cardíaco aumenta, la respiración se agita, las pupilas se dilatan y la sangre se concentra en los músculos. Esto puede apreciarse concretamente en el miedo, ya que el cuerpo se prepara para atacar o huir. La ansiedad en sí no es mala. De hecho, puede ser muy útil. Un ejemplo cotidiano es el estado de alerta al manejar un vehículo. Esa ansiedad funcional adaptativa permite estar atentos a estímulos, movimientos, sonidos, evitando accidentes. Por eso manejar durante tanto tiempo es agotador, porque el cuerpo está preparado para accionar, está en alerta. De hecho, mucho se habla que los accidentes de tránsito ocurren por consumo de alcohol y que este disminuye los reflejos. Pero los reflejos se utilizan para maniobras imprevistas, y acá entra otro factor muy importante, que es justamente que el alcohol disminuye el estado de alerta. Y al perder esa conciencia, algunas personas se exponen a situaciones de peligro, de violencia, algunos manejando vehículos aceleran de más, pasan en rojo, es decir, ese estado de alerta y de conciencia disminuyen notablemente. El problema es cuando la ansiedad se hace presente en todo momento, afectando la calidad de vida de la persona. Imagínate que estás esperando el colectivo en una esquina de noche, revisando el celular, y de repente aparece una moto a toda velocidad en contramano hacia vos. De un momento a otro ves que tiene una mochila gigante y dice Rappi. Suspirás y volvés a relajarte. Esto deja en evidencia que aprendemos a interpretar peligros a través de nuestros sentidos, contexto e información adquirida. Pensás moto más contramano igual a soy boleta. Tiene un simbolismo. No sé si una persona en Islandia sentiría lo mismo si se le aproxima una moto en contramano. Esto es para explicar que vamos construyendo los sentidos, que el contexto influye, que hay miedos innatos, como ruidos fuertes e inesperados, la oscuridad, las alturas, y otros que son aprendidos. Me ha pasado de ir caminando tranquilo por la calle en barrios desconocidos por Córdoba, y me dicen, che, guarda el celular, que acá afanan un montón. Y a partir de ahí uno se pone tenso. Esto grafica que no necesitamos un estímulo inmediato, real y concreto para activar esta alarma. En este caso solo bastó una simple frase para desencadenar una reacción fisiológica en el cuerpo. Se interpreta un peligro, la amígdala alerta al cuerpo activando el sistema nervioso simpático, liberando adrenalina y cortisol y aumentando la glucosa en sangre, dejando los músculos listos para accionar. Y con esto voy que es importantísimo prestar atención a la información con la que alimentamos nuestra mente a diario. Si estamos sometidos permanentemente a estímulos estresores, vamos a sentir agotamiento, irritabilidad, mal humor, dificultad para concentrarse y para conciliar el sueño. El estado de alerta requiere mayor energía y a su vez el mismo impide relajarse. Se genera algo cíclico. Si nuestra mente y cuerpo están permanentemente perturbados, esto va a tener un impacto nocivo sobre nuestra salud. Hay que diferenciar y pensar qué estímulos estresores podemos disminuir, cuáles evitar por ser innecesarios y cuáles afrontar. Los ataques de pánico son desbordes de ansiedad en el aparato psíquico. Podemos pensar la mente como un recipiente que tiene una capacidad de contener cierta cantidad de líquido. Si tiene más de lo que soporta, se desborda. Por otro lado, también tenemos un bombardeo digital que nos mantiene en estado de alerta permanente. Tenemos el celular, la PC, redes sociales, notificaciones, las consecuencias de convivir permanentemente con la inmediatez, configurando maneras de sentir, de querer,
desear totalmente aceleradas, efímeras y cambiantes. Hay que sumarle discursos como nada es imposible, todo depende de vos. ¿Es realmente todo posible? Se genera una manía de creer que todo se puede, llevando un falso estado de omnipotencia, aceleración, combinado con frustración y agotamiento por insistir en cosas que a veces no se pueden, ya sea por limitaciones propias o del contexto. Hay veces que no se puede, y está bien que así sea. Hay que hacer análisis más realistas sobre las cosas, que no tiene que ver con un negativismo, sino con explorar las posibilidades reales y concretas de nuestra existencia. Negar la realidad no sirve de nada, de hecho, es bastante patológico. Por eso es tan importante pensar en profundidad y pensarse a sí mismo, aunque a veces eso nos muestre cosas que no nos gustan o que nos pueden angustiar. A esto refiero como reconocer nuestros deseos, nuestros rechazos, temores, aunque vayan totalmente en contra de lo que desearíamos que fuera. Eso es pensarse. Negar algo no es una solución, porque por más que no queramos ver, el problema va a seguir ahí. Eso que no nos gusta va a estar ahí, operando desde su lugar. Entonces, el problema no es la ansiedad. El problema es lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que consumimos, absorbimos y lo que continuamos consumiendo. A veces se dice muy al pasar, tengo ansiedad. Como si la ansiedad en sí fuera el causante de los males. Esa es la pantalla, es la consecuencia. Ese razonamiento es lo que nos hace tomar caminos inadecuados para la solución. Vieron que hay personas que dicen, tengo fiebre, me mando un paracetamol. Y esto revela cómo funciona nuestra mente. Eso adormece el síntoma, pero no aborda la causa. Si tenemos, por ejemplo, una infección, el analgésico no funciona como un antibiótico. Puede tapar el malestar mientras la enfermedad avanza. En la psiquis pasa lo mismo. Medicar puede tapar el síntoma, pero esto no permite indagar sobre las causas de ansiedad ni solucionarla. Es importantísimo pensar en el malestar, no taparlo porque sí. Ver cuáles son sus causas, ver cuál es su origen. Si lo tapamos perdemos la señal, la brújula, y en caso de medicarse, que sea recetado por un profesional. Teniendo en cuenta todo esto que fui mencionando, no hay una receta mágica para la ansiedad, porque puede deberse a múltiples factores, externos, internos, que se solapan, se mezclan o potencian. Además, se aborda de distintas maneras según la persona. Alguien puede estar ansioso porque se siente observado constantemente en su trabajo, en la facultad, en eventos sociales, mostrándose a sí mismo diferente a los demás, como una persona con baja autoestima que prefiere evitar ciertos encuentros porque se siente observado y que esto le genera vergüenza. Y en realidad quizás su baja autoestima tenga que ver con rasgos narcisistas donde se pone en una posición central en el mundo, dándose tal exigencia que no cumple con sus propios estándares de perfección. A veces escuchamos a personas decir en diversas circunstancias, esto solo a mí me pasa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? Hice esto y justo pasa esto. Esa sensación de solo a mí me pasa, de que el universo conspira en su contra, revela que hay una cuestión de sentirse especial por detrás. Y esto es muy común. Rasgos narcisistas tenemos todas las personas. Una cosa son rasgos y otra cosa es una estructura narcisista, que ahí ya hablamos de una personalidad de base, que eso quedará para otro episodio. Solo para pensar, para poner en evidencia que lo aparente puede significar otra cosa, voy a traer un caso que aparece en un libro de semiología psiquiátrica. Una persona va a consulta con un psiquiatra por aparente depresión. Su forma de vestir, su descuido, su tono de voz decaído, su desgano, falta de deseo y de proyecto, sin entrar en detalles diagnósticos, todo indicaba un fuerte cuadro depresivo. La paciente en la primera entrevista manifiesta que todo esto se desencadenó después de un suceso donde se asume como responsable de que la empresa donde trabajaba se fuera a la quiebra. Repetía que era su responsabilidad, su culpa, tras el error que cometió. El psiquiatra en un primer momento visualiza este cuadro depresivo, pero decide continuar con algunas entrevistas más. A medida que indagaba, supo que el lugar y el rol que tenía esta persona
no eran trascendentes en la economía de la empresa. Esto finaliza con que la persona estaba en un estado psicótico y sufría de un delirio de grandeza que la llevó a un estado depresivo por creer que era total responsable de lo que sucedió, por lo que fue tratada netamente con antipsicóticos y no con medicamentos para la depresión. A veces hay que mirar la patología como un síntoma de otra cosa. Volviendo a la ansiedad, un buen ejercicio es pensar siempre en lo opuesto de aquello en lo cual tenemos una certeza. En esos momentos que tenemos una certeza de que algo malo pasó, que algo malo sucedió. Entonces pensar en lo opuesto da la posibilidad al menos de que haya otro polo. Esto por supuesto no cambia la manera en lo que sentimos de manera inmediata, pero darle la posibilidad a nuestro circuito de pensamiento de que exista otra alternativa genera una nueva dinámica y abre otras puertas. Los pensamientos catastróficos a futuro también se pueden ver en los vínculos, en relaciones amorosas. Entonces cuando vienen pensamientos cargados de respuestas emocionales desagradables, del tipo no me quiere, no me demuestra, pensar en lo opuesto y decir, ¿y si sí te quiere? ¿Y si sí te demuestra? Quizás a su manera. Esto es muy sencillo, pero oxigena y abre las puertas del pensar y sentir desde otro lugar, de quitar un poco la certeza. A veces justamente el querer interpretar todo y etiquetarlo solo dando lugar a nuestra manera de ver el mundo, habla también de esos rasgos narcisistas y de cierta rigidez. Y esto a veces es lo que dificulta el vínculo con otras personas. El poder flexibilizar y contemplar que nuestra subjetividad entra en juego a la hora de relacionarnos es fundamental. No solamente para establecer vínculos saludables, sino porque desde ahí se pueden desprender un montón de ansiedades que, como dije recién, a veces tienen que ver con la posición que tomamos frente al mundo. Para disminuir los niveles de ansiedad, de forma genérica estoy hablando, además de contemplar lo que ya mencioné, ayuda mucho el hecho de organizarse para la rutina de cada persona. Descansar 7-8 horas, intentando que sean de calidad. Para esto hay que alimentarse bien, liviano por las noches o lo más espaciado antes de dormir. Hacer ejercicio como vía también para descargar ciertas tensiones, evitando el exceso de bebidas con cafeína que potencian ese estado de alerta. Es decir, tratar en lo posible de no consumirlo a partir de la tarde. Organizarse en el día a día es fundamental para no tener cosas o tantas cosas presentes en la cabeza, incluso usar agenda. Esto permite olvidarse de las cosas con tranquilidad sabiendo que está todo anotado y que cuando necesite acordarme o visualizar algo, está registrado. En los almuerzos, desayunos o cenas, intentar no usar el celular y por ahí dejarlo lejos porque a veces uno se tienta. Y esto permite hacer una especie de desintoxicación digital. Todo esto más genérico va a colaborar notablemente para disminuir el estado ansiógeno. Después, por supuesto, habrá otras cosas que tendrán que ver con lo individual, lo irrepetible de cada uno, y en caso de ser necesario, siempre recomiendo consultar con un profesional. Si escuchaste hasta acá, muchas gracias, espero que algo quede resonando, y por supuesto que dejar sus comentarios me ayudaría muchísimo. Muchas gracias y saludos.